Listen and practice. En la universidad. María y Pedro son estudiantes de la Universidad de Madrid. Ellos estudian economía y matemáticas. Les gusta mucho aprender cosas nuevas y hacer amigos. Un día, María y Pedro tienen una clase de historia. El profesor se llama Juan y es muy simpático. Él les habla sobre la Guerra Civil Española y les muestra fotos y mapas. María y Pedro escuchan con atención y toman notas. Después de la clase, María y Pedro van a la cafetería a comer algo. Ellos piden unos bocadillos de jamón y queso y unas bebidas. Mientras comen, hablan sobre la clase de historia y lo que han aprendido. ¿Te ha gustado la clase de hoy?, pregunta María. Sí, me ha parecido muy interesante, responde Pedro. A mí también. Me gusta mucho la historia de España, dice María. ¿Y qué te parece el profesor Juan?, pregunta Pedro. Es muy bueno. Explica muy bien y tiene mucho sentido del humor, responde María. Estoy de acuerdo. Es uno de mis profesores favoritos, dice Pedro. María y Pedro terminan de comer y se levantan. Ellos tienen otra clase en media hora. Antes de irse, se despiden con una sonrisa. Nos vemos luego, dice María. Hasta pronto, dice Pedro. Repeat after me. En la universidad. En la universidad. En la universidad. María y Pedro son estudiantes de la Universidad de Madrid. María y Pedro son estudiantes de la Universidad de Madrid. María y Pedro son estudiantes de la Universidad de Madrid. Ellos estudian economía y matemáticas. Ellos estudian economía y matemáticas. Ellos estudian economía y matemáticas. Les gusta mucho aprender cosas nuevas y hacer amigos. Les gusta mucho aprender cosas nuevas y hacer amigos. Les gusta mucho aprender cosas nuevas y hacer amigos. Un día, María y Pedro tienen una clase de historia. Un día, María y Pedro tienen una clase de historia. Un día, María y Pedro tienen una clase de historia. El profesor se llama Juan y es muy simpático. El profesor se llama Juan y es muy simpático. El profesor se llama Juan y es muy simpático. Él les habla sobre la Guerra Civil Española y les muestra fotos y mapas.
Él les habla sobre la Guerra Civil Española y les muestra fotos y mapas. Él les habla sobre la Guerra Civil Española y les muestra fotos y mapas. María y Pedro escuchan con atención y toman notas. María y Pedro escuchan con atención y toman notas. María y Pedro escuchan con atención y toman notas. Después de la clase, María y Pedro van a la cafetería a comer algo. Después de la clase, María y Pedro van a la cafetería a comer algo. Después de la clase, María y Pedro van a la cafetería a comer algo. Ellos piden unos bocadillos de jamón y queso y unas bebidas. Ellos piden unos bocadillos de jamón y queso y unas bebidas. Ellos piden unos bocadillos de jamón y queso y unas bebidas. Mientras comen, hablan sobre la clase de historia y lo que han aprendido. Mientras comen, hablan sobre la clase de historia y lo que han aprendido. Mientras comen, hablan sobre la clase de historia y lo que han aprendido. ¿Te ha gustado la clase de hoy?, pregunta María. ¿Te ha gustado la clase de hoy?, pregunta María. ¿Te ha gustado la clase de hoy?, pregunta María. Sí, me ha parecido muy interesante, responde Pedro. Sí, me ha parecido muy interesante, responde Pedro. Sí, me ha parecido muy interesante, responde Pedro. A mí también. Me gusta mucho la historia de España, dice María. A mí también. Me gusta mucho la historia de España, dice María. A mí también. Me gusta mucho la historia de España, dice María. ¿Y qué te parece el profesor Juan?, pregunta Pedro. ¿Y qué te parece el profesor Juan?, pregunta Pedro. ¿Y qué te parece el profesor Juan?, pregunta Pedro. Es muy bueno. Explica muy bien y tiene mucho sentido del humor, responde María. Es muy bueno.
Explica muy bien y tiene mucho sentido del humor, responde María. Es muy bueno. Explica muy bien y tiene mucho sentido del humor, responde María. Estoy de acuerdo. Es uno de mis profesores favoritos, dice Pedro. Estoy de acuerdo. Es uno de mis profesores favoritos, dice Pedro. Estoy de acuerdo. Es uno de mis profesores favoritos, dice Pedro. María y Pedro terminan de comer y se levantan. María y Pedro terminan de comer y se levantan. María y Pedro terminan de comer y se levantan. Ellos tienen otra clase en media hora. Ellos tienen otra clase en media hora. Ellos tienen otra clase en media hora. Antes de irse, se despiden con una sonrisa. Antes de irse, se despiden con una sonrisa. Antes de irse, se despiden con una sonrisa. Nos vemos luego, dice María. Hasta pronto, dice Pedro. Nos vemos luego, dice María. Hasta pronto, dice Pedro. Nos vemos luego, dice María. Hasta pronto, dice Pedro. Bocadillo. Bocadillo. Guerra. Guerra. Mapa. Mapa. Sentido del humor. Sentido del humor. Sonrisa. Sonrisa. Pronto. Pronto. Listen and practice. En la universidad. María y Pedro son estudiantes de la Universidad de Madrid. Ellos estudian economía y matemáticas. Les gusta mucho aprender cosas nuevas y hacer amigos. Un día, María y Pedro tienen una clase de historia. El profesor se llama Juan y es muy simpático. Él les habla sobre la Guerra Civil Española y les muestra fotos y mapas. María y Pedro escuchan con atención y toman notas. Después de la clase, María y Pedro van a la cafetería a comer algo. Ellos piden unos bocadillos de jamón y queso y unas bebidas.
Mientras comen, hablan sobre la clase de historia y lo que han aprendido. ¿Te ha gustado la clase de hoy?, pregunta María. Sí, me ha parecido muy interesante, responde Pedro. A mí también. Me gusta mucho la historia de España, dice María. ¿Y qué te parece el profesor Juan?, pregunta Pedro. Es muy bueno. Explica muy bien y tiene mucho sentido del humor, responde María. Estoy de acuerdo. Es uno de mis profesores favoritos, dice Pedro. María y Pedro terminan de comer y se levantan. Ellos tienen otra clase en media hora. Antes de irse, se despiden con una sonrisa. Nos vemos luego, dice María. Hasta pronto, dice Pedro.